Panamarte, separación y búsqueda de la unidad. Capítulo 1. Origen del protestantismo. Cuando en una familia hay algún problema, generalmente no se puede establecer claramente quién tiene la culpa y quién no. Casi todos tienen parte de culpa. Es lo que pasa con la actual división entre los que creen en Cristo. Si nos preguntamos quiénes tienen la culpa de esta triste situación, resulta difícil dar una respuesta tajante. La Iglesia Católica, Martín Lutero, tal o cual fundador de alguna secta. La respuesta, que tal vez más responda a la realidad, puede ser la siguiente: todos, mediante nuestros pecados, somos los responsables de este desgarramiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. En efecto, cuando uno se sale de la verdadera Iglesia de Cristo, puede ser por orgullo, por ambición, por ignorancia, por los escándalos recibidos, etc. De hecho, donde hay más pecado e incumplimiento de parte de los católicos, más sectas se forman y más católicos se agregan a ellas. Y es precisamente lo que pasó en la grande separación de los cristianos que tuvo lugar con Lutero, ambiente de corrupción. Al terminar la Edad Media, la Iglesia Católica se encontraba en una triste situación moral que alcanzaba hasta las más altas jerarquías eclesiásticas. Buscar honores, diversiones y dinero era la aspiración de muchos sacerdotes, obispos, cardenales y papas. O uno que otro famoso predicador que trató de poner remedio a esta situación, pero sin conseguir ningún resultado importante, hasta que intervino la separación protestante llamada Reforma, que sacudió a la Iglesia. La despertó del largo sueño y la lanzó hacia una renovación general, que se llamó Contrarreforma, rebelión de Lutero. La chispa que dio inicio al incendio fue el permiso que el Papa León X concedió al príncipe Alberto de Maguncia, en Alemania, de predicar las indulgencias con el objeto de sacar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, en el año 1517. Fray Martín Lutero, sacerdote agustino, se levantó indignado contra los abusos que se cometían en este campo. Publicó 95 proposiciones acerca de la doctrina de las indulgencias, llenas de ataques en contra de la autoridad eclesiástica. Muchos se adhirieron a su posición. Lutero siguió adelante, afirmando que la Iglesia es una sociedad invisible, de la cual puede apartar solamente el pecado y no el castigo de la autoridad eclesiástica. El Papa ordenó que se hiciera un juicio contra Lutero, que fue presidido por el cardenal Cayetano en 1518. No obstante que Lutero fuera reconocido culpable, no se pudo proceder en contra de él por la protección que gozaba de parte de Federico, príncipe de Sajonia. Esto dio alas a Lutero, quien llegó a negar el primado pontificio y la infalibilidad de los concilios. Juan Eck, uno de los más destacados teólogos de la época, polemizó con el agustino rebelde en 1519, pero este no se retractó. Al contrario, radicalizó más su posición, afirmando la igualdad entre sacerdotes y laicos y la libertad de todo cristiano para interpretar la Biblia. Dirigió sus ataques contra el celibato, las misas de difuntos y la legislación eclesiástica. Negó la misa como sacrificio, rechazó los sacramentos excepto el bautismo y la cena del Señor, pidió el matrimonio de los sacerdotes y el establecimiento del divorcio. Luchó en contra del culto a la Virgen y los santos e introdujo el uso de la lengua popular en el culto, rechazando el latín. En la libertad del hombre cristiano, afirmó que la fe en Jesucristo, que consiste en una ilimitada confianza en su misericordia, y no las obras ni los sacramentos, nos da la salvación. Según Lutero, antes del pecado original el hombre era libre y sano. Después del pecado, su naturaleza quedó profundamente afectada, sin equilibrio, ni fuerza ni libertad para resistir frente al mal. Por lo tanto, todos sus actos están manchados por el pecado y son pecaminosos. Solamente una fuerte fe en Cristo lo puede salvar, permitiéndole que sus actos pecaminosos no le sean imputados. Excomunión. En el año 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero. Para evitar la división del imperio, Carlos V lo invitó a Worms para que aclarara su pensamiento. No hubo ningún resultado favorable. Algunos príncipes alemanes se pusieron del lado de Lutero para quedarse con los bienes de la Iglesia. En 1524 los campesinos se levantaron en armas pidiendo reivindicaciones sociales y económicas. Los ricos, apoyados por Lutero, los vencieron y sometieron con la fuerza. Era lógico que una vez que los dominadores apoyaron a Lutero, también él los apoyara aunque se tratara de algo injusto.
Liberándose de la autoridad del Papa, cayó bajo el yugo de los príncipes para poder sobrevivir. En 1530, el emperador Carlos V citó a la Conferencia de Augsburgo para recomponer la unidad. No tuvo éxito. Al contrario, se formó la Liga Esmalcalda, unión de los ejércitos protestantes para luchar en contra del emperador católico. El año 1546 murió Lutero. Con la paz de Augsburgo, en 1555, se aceptó definitivamente el hecho de la división religiosa. Multiplicación de las divisiones. Basándose en el principio de la libre interpretación de la Biblia, pronto empezaron a surgir un sinfín de opiniones diferentes, que dieron origen a otras tantas divisiones. Thomas Müntzer, desconociendo la validez del bautismo impartido a los niños, dio origen al grupo de los anabaptistas, es decir, rebautizantes, y encabezó el levantamiento de los campesinos entre 1522 y 1525, que fue sofocado en sangre. Ulrich Zwinglio, muerto en 1531, negó la presencia de Cristo en la Eucaristía y el sacramento del bautismo. En lo demás, aceptó completamente la posición luterana. Sus ideas se impusieron en Zúrich, Suiza, pero sus partidarios tuvieron que pelear contra los cantones católicos y fueron vencidos en la batalla de Kappel, el octubre 11, 1531, en la que fue mortalmente herido. En el año 1532, Juan Calvino fundó un grupo aparte en Ginebra, Suiza, aceptando el luteranismo y desarrollando la doctrina de la predestinación. Juan Knox, en 1560, fundó en Escocia el presbiterianismo, aceptando las posiciones calvinistas. Enrique VIII, rey de Inglaterra de 1509 Le Calvanés a 1547 Le Calvanés, no consiguiendo del Papa la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, proclamó la independencia de la Iglesia anglicana en 1534, declarándose como su jefe espiritual. Una vez rota la unidad con la única Iglesia que fundó Cristo, cada uno por interés, orgullo o buena intención, se sentía libre de seguir su camino, dando origen a un sinfín de sectas que hasta la fecha siguen surgiendo y desapareciendo. Todo esto, naturalmente, está en contra de la unidad querida por Cristo. Así es cuando el pecado se apodera de las mentes y del corazón. Cada quien ve las cosas como quiere, olvidándose de la expresa voluntad de Cristo, aunque proclame con los labios ser su discípulo. El escándalo de la cristiandad. Los mismos fundadores del protestantismo estaban conscientes del escándalo representado por el problema de las divisiones. En una carta dirigida a Melanchthon, así se expresaba el mismo Calvino: es de gran importancia que las divisiones que subsisten entre nosotros no sean conocidas en los futuros tiempos. Nada puede ser más ridículo que el hecho de que quienes fueron impulsados a separarse de la totalidad no hayan podido lograr sino un tan precario acuerdo en el principio mismo de la Reforma. Capítulo 2. Lo que les falta a los protestantes. Si los católicos hemos callado tantas veces frente a un sinfín de mentiras, ataques y provocaciones, no ha sido por debilidad o por sentirnos inferiores. Ha sido sencillamente por caridad cristiana. Nos han acusado de ser idólatras por tener imágenes. También nos han llamado demonios borrachos y condenados al infierno. Que Dios los perdone. En este capítulo, con toda humildad y sencillez, queremos presentar lo que les falta a ellos, teniendo en cuenta solamente la Biblia, sin mencionar lo demás que nos aclara la tradición. Será una breve reseña de puntos a meditar aparte, con la debida calma y serenidad de juicio. Que el Señor los ilumine hacia el camino de la verdad y del regreso a las fuentes de la vida cristiana, evitando fanatismos dañinos y anticristianos. Valor de los sacramentos. Aparte del bautismo y la Santa Cena interpretados de distinta manera, todos los demás faltan. Confirmación se trata de un sacramento distinto al del bautismo. Se confiere mediante la imposición de las manos y da una especial efusión del Espíritu Santo. Les mandaron a Pedro y Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había bajado sobre ninguno de ellos, y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 14 al 17. Penitencia consiste en recibir el perdón de los pecados mediante un representante de Cristo, consagrado por el sacramento del orden. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados,
queden atados. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Eucaristía no se trata de un simple recuerdo de la cena del Señor. El pan se convierte realmente en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre. Si alguien come el pan y bebe de la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Unción de los enfermos, no basta orar por los enfermos. Se necesita una unción especial de parte de los presbíteros de la iglesia. ¿Está enfermo alguien entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con el óleo en el nombre del Señor. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Matrimonio es indisoluble. No admite divorcio porque es símbolo de la unión entre Cristo y la iglesia. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 6. Este misterio es muy grande, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 32. Orden sacerdotal, Jesús dio a los apóstoles el poder de renovar el acto fundamental de la nueva alianza, es decir, su cena pascual, que fue un anticipo de su sacrificio en la cruz. Hagan esto en memoria mía. Evangelio según San Lucas capítulo 22 versículo 19. Siguiendo la costumbre judía, los apóstoles constituyeron encargados de las comunidades mediante la imposición de las manos. Esto siguió adelante hasta nosotros. En efecto, los poderes que Jesús entregó a los apóstoles no fueron solamente para ellos, sino para su iglesia hasta el fin del mundo. En cada iglesia designaron presbíteros, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23. Te invito a que reavives el don espiritual que Dios depositó en ti por medio de la imposición de mis manos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Primacía de Pedro. En conformidad con la enseñanza de Cristo, la Iglesia Católica atribuye a Pedro y a sus sucesores el primer lugar de honor y jurisdicción. Tú eres Pedro, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos 18 al 19. Tradición. Por lo tanto, despreciar a María es un absurdo que solamente el demonio puede impulsar. Así que con mucho cuidado, hermanos separados. Sepan que están jugando con el fuego. Si quieren aumentar sus grupos despistando a los católicos impreparados, no se metan con María, la Madre de Jesús y Madre nuestra. Es algo muy serio que les puede costar muy caro. En efecto, no creo que a Jesús le podrá gustar mucho esta actitud de ataque contra su madre. ¿A quién le va a gustar que se hable mal de su propia madre? Si aceptan solamente la Biblia, ¿cómo saben cuáles son los libros inspirados la Biblia? En efecto, no contienen ninguna lista de ellos. Fue la tradición de la Iglesia la que nos transmitió la lista de los libros inspirados, entre los muchos que se escribieron al principio de la Iglesia. Aceptar solamente lo que se encuentra escrito en la Biblia es un error. Culto a la verdad. Manténganse firmes guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. San Pablo da el mismo valor a lo que enseñó de palabra, es decir, la tradición, y por carta, que es la Biblia. Los protestantes aceptaron solamente la Biblia, reduciendo considerablemente el conocimiento auténtico del dato revelado. María, la Madre de Jesús. Los hermanos separados, al rechazar el papel singular de María en la economía de la salvación, están poniéndose en contra de la Biblia, que dicen apreciar tanto. En efecto, María es la favorecida de Dios, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, y bendita entre las mujeres, según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 42. Considerándose esclava del Señor, según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38, fue elevada a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Aquí precisamente estriba toda su grandeza. Como ella misma dijo, de hoy en adelante todas las generaciones me dirán, bienaventurada porque el Todopoderoso hizo en mí maravillas. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 48 al 49. Por eso los católicos amamos tanto a María, con pleno fundamento bíblico. En efecto, María es la más grande entre todas las criaturas, siendo la madre de Jesús. La verdad.
Dijo Jesús, la verdad los hará libres. Juan 8,32. Por lo tanto, nunca se admite la mentira. La Iglesia Católica ha siempre rechazado el principio según el cual el fin justifica los medios, mientras los hermanos separados parecen que lo aceptan con toda tranquilidad. A continuación, veamos algunas manifestaciones de esta actitud. Con facilidad anuncian como próximo el fin del mundo, como medio para asustar a la gente y engrosar sus filas. Acusan al Papa de ser la bestia del Apocalipsis, a los católicos de ser demonios y cosas por el estilo, y por la verdad. Parece que la calumnia sea utilizada como medio normal para hacer propaganda. Se consideran santos, ya salvos despreciando a los católicos, acusados de ser borrachos y pecadores. Se trata de una verdadera actitud farisaica, tan condenada por Jesús. Lucas 18,9-14. Buscan siempre a gente ignorante para dialogar según ellos. De hecho, lo que hacen es escupir una serie de citas bíblicas de memoria, desconectadas de su contexto y atribuyéndoles un sentido muy arbitrario. La finalidad es conquistar a otros a como dé lugar, asustando a la gente y haciéndole creer que pasándose con ellos se van a salvar y quedándose en la Iglesia Católica se van a condenar, lo que es completamente falso y deshonesto. Muchos trabajan no tanto por amor hacia la palabra de Dios y la salvación de los hermanos, sino por formar su grupo y ordeñarlo debidamente. Al principio no les piden dinero, al contrario, les dan algo. Pero después de bautizados, les presentan la obligación del diezmo, la ofrenda, las primicias, etc. Precisamente llevados por este espíritu, muchos tratan de formar grupos nuevos en su pueblito o en su barrio para ser pastores y trasquilar a sus ovejas. Tratan de atraer a los más pobres ofreciéndoles algún empleo, unas láminas, unas medicinas. Se aprovechan de la necesidad para atraer y fanatizar. Es una inversión, pues les cobran todo con los intereses mediante el diezmo. Quieren crear la ilusión de que los protestantes son ricos y que si los católicos cambian de religión se volverán ricos. Por eso, los propagandistas y pastores llevan saco, corbata, portafolio, etc. Hablan de los Estados Unidos de Norteamérica como un país rico por ser en su mayoría protestante. Utilizan a veces trampas en campo bíblico para desprestigiar el catolicismo y atraer hacia su religión. Si encuentran en la Biblia la palabra misa, rosario, escapulario, canónigo, papa, veladora, etc., les vamos a dar 1,000,000 de pesos. Un católico desprevenido se confunde. ¿Por qué no hacen la misma pregunta a un sacerdote o a un catequista preparado? Es que no buscan la verdad, sino su interés personal aumentando su grupo. Se nota cierta superficialidad en su vida espiritual. Somos buenos porque no nos emborrachamos, no comemos carne de cerdo, no fumamos. Sinceramente, es muy poco. La vida cristiana es mucho más. Es antes que nada amor. Se aprovechan de las enfermedades para hacer proselitismo. En muchas ocasiones llevan médicos, dentistas, medicinas, hasta organizar pequeños dispensarios médicos. Pero, una vez formado el grupo, se salen con el cuento de siempre basta la oración para sanar, la medicina está prohibida. Y trasladan todo el equipo a otro lugar para empezar con lo mismo. Es algo realmente inmoral y manifiesta una gran falta de ética. Aseguran que fulano, si cambia de religión, se va a sanar con pura oración. Envió y no se sanó. Es que tiene que cambiar toda la familia, hasta los primos. Con el fin de ver un familiar aliviarse, los parientes del enfermo aceptan, van al culto, se hacen bautizar. Al final, el enfermo sigue ciego o mudo. Respuesta es que no tiene suficiente fe. Un tullido no tiene forma de aliviarse. Se le acercan los protestantes y le dicen, si vienes con nosotros y te haces bautizar en el río, te vas a salvar y vas a tirar las muletas. Lo llevan al río, le quitan las muletas y lo avientan. El tullido se hunde y desaparece. Respuesta, déjenlo a cuenta de Dios. Dios se lo llevó a la gloria. Aleluya, hermanos. Me pregunto, ¿este tipo de religión puede venir de Dios? Utilizan con frecuencia testimonios de curaciones que no responden a la verdad. Hablan siempre de casos lejanos y no de casos que se pueden comprobar. En otras ocasiones confunden su gestión con verdadero milagro. Fulano me impuso las manos y se me quitó el dolor de cabeza. No pasa lo mismo con las limpias que hace el curandero. Quieren crear la sensación de que la religión católica es lo peor.
Por lo general, sus testimonios empiezan así: cuando era católico, era borracho, mujeriego. Ahora ya, cambié completamente. Les pregunto antes, ¿eran católicos de veras o se decían católicos aún más esta manera de actuar? Es cristiana. Igualdad de razas. Para la Iglesia Católica, todos los hombres son iguales, a cualquier raza que pertenezcan. Para eso, el fundamento bíblico es muy claro, teniendo en cuenta el Nuevo Testamento. No hay distinción entre judío o griego, todos tienen un mismo Señor, el cual da abundantemente a todo el que lo invoca. En efecto, el que invoque el nombre del Señor se salvará. Romanos 10,1-2-13. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a todo el que lo honra y obra rectamente, sea cual sea su raza. Hechos 10:34-35. Ya no hay diferencia entre quien es judío y quien es griego, entre quien es esclavo y quien es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3,28. Llevados por la mentalidad del Antiguo Testamento, por no haber sabido entender su verdadero significado, con facilidad los protestantes se han dejado llevar por el concepto equivocado de la superioridad de la raza blanca con relación a las demás razas. De hecho, donde los protestantes han sido mayoría, ha habido casi siempre problemas raciales. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, han acabado casi completamente con el elemento indígena, luchando en contra de ellos con ejércitos regulares, como si se tratara de verdaderas campañas militares. Su lema fue: el mejor indio es el indio muerto. Todavía ahora sigue el grave problema racial con relación a los negros, lo que no ha pasado en los demás países latinoamericanos con mayoría católica. El sentido de la igualdad de todas las razas y la obediencia a una única autoridad central, el Papa, han evitado ciertos atropellos tan graves como los que han tenido lugar en países con mayoría protestante. Lo mismo ha sucedido en Sudáfrica y Rhodesia, donde el elemento blanco es en su mayoría protestante. Interpretando la Biblia cada quien a su modo, han llegado a ciertas aberraciones, indignas del nombre cristiano. Para justificar su dominio sobre los negros se salieron con el cuento de que los negros son descendientes de Cam, y por lo tanto están maldecidos por Dios y destinados a servir a los blancos. No contando con una autoridad superior que les llamara la atención, cometieron muchos atropellos en contra de los negros, pensando así dar gloria a Dios. Celibato. Sin duda alguna se trata de un valor claramente presente en la Biblia. En la Iglesia Católica este valor ha sido vivido desde un principio. No todos comprenden este lenguaje, sino solamente los que reciben este don. Hay hombres que nacen incapacitados para casarse, hay otros que fueron mutilados por los hombres. Hay otros que por amor al reino de Dios se quedan sin casarse. El que sea capaz, que entienda. Mateo 19,11-12. Yo los quisiera ver libres de preocupaciones. El hombre que se queda sin casarse se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar a Dios. Al contrario, el que está casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a su esposa, y está dividido. Sí, también la mujer soltera y la que se queda virgen se preocupa del servicio del Señor, y le consagra su cuerpo y su espíritu. Al contrario, la casada se preocupa por las cosas del mundo y tiene que agradar a su esposo. Esto lo digo para su provecho y no para ponerles tropiezos. Deseo para ustedes una vida hermosa y que les permita entregarse completamente al Señor. La mujer está ligada mientras vive su marido. Si éste muere, ya queda libre de casarse con quien desee, siempre que sea en el Señor, pero será más feliz si permanece sin casar, según mis consejos. 1 Corintios 7,3-2-35-39-40. Pregunta por qué este valor no se encuentra en el protestantismo, por qué sus pastores siempre buscan casarse y rara vez siguen el consejo tan claro de San Pablo. Todavía es más grave el hecho de que muchos protestantes, al enterarse de que la Iglesia Católica promueve el celibato, se salen con las calumnias de siempre, diciendo que los sacerdotes se acuestan con las monjas y cosas peores. Les falta mucho amor a la verdad y mucho respeto por la Iglesia fundada por Cristo. Interpretación auténtica de la Biblia. No existe nada más falso que el principio protestante de la libre interpretación de la Biblia. Este principio ha sido para el protestantismo la raíz de todos sus males. La Iglesia Católica, al contrario, fiel al dato revelado,
Ha reconocido siempre en los sucesores de los apóstoles los encargados de dar una interpretación autorizada y auténtica de la palabra de Dios. Por eso, se ha mantenido siempre unida y ha podido evitar todas las aberraciones presentes en el campo protestante. Sépanlo bien, nadie puede interpretar por sí mismo una profecía de la Escritura, ya que ninguna profecía proviene de una decisión humana, sino que los hombres de Dios, movidos por el Espíritu Santo, dijeron sus mensajes. Como dice en 2 Pedro 1, 20, 21, pero ante todo, sabed esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca jamás una profecía fue dada por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El mismo Lutero, ya en 1525, tuvo que lamentar la triste situación que se había creado desde el principio a causa de la interpretación privada de la Escritura. Afirmó: hay tantas sectas y creencias como cabezas. Aquel miembro no quiere tener nada que ver con el bautismo, otro niega el sacramento, un tercero cree que hay otro mundo entre este y el último día. Algunos enseñan que Cristo no es Dios, unos dicen esto, otros aquello. Si un rústico, por rudo que sea, sueña o se imagina alguna cosa, ya se cree que ha oído el susurro del Espíritu Santo, y se cree que él mismo es un profeta. Y pensar que aún el protestantismo se encontraba en los inicios de su desarrollo, el obispo protestante Kent, frente al triste espectáculo ofrecido por más de 250 denominaciones protestantes en continua disputa entre sí, concluía: en lo profundo de nuestros corazones, muchos de nosotros somos devotos del culto de lo incompleto, es decir, del sectarismo. El Cristo de una iglesia muchas veces niega entre nosotros al Cristo de la iglesia vecina. Esto sería cómico si no fuera trágico. Sí, la única solución para el problema de un cristianismo dividido es el retorno de todas las sectas a la diócesis de Pedro, al centro histórico de la unidad cristiana, a la iglesia madre de la cristiandad, donde encontrarán una cordial bienvenida, la plenitud de la divina revelación, la seguridad del Espíritu y, al fin, la unidad